Abajo. Como hay que comenzar con el líder, ¿verdad? Bien. Juan capítulo 2, versículo número 13. Juan 2, versículo número 13. Vamos a leer hasta el 16. El tema de esta noche es Jesús purifica el templo. No quería ponerle otro tema, sino el que está en el encabezado, porque ese es de verdad, esa es la enseñanza. Jesús purifica el templo. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Amén. Bendito Dios y Padre eterno, bendecimos tu nombre. Señor, si yo no me doy a entender por medio de la explicación de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos haga entender a todos la verdad que está ahí para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestro ser. Señor, por favor, sé propicio. Bendícenos, danos inteligencia, danos entendimiento, danos sabiduría. Revélanos, por favor, tu palabra. Señor, nos declaramos torpes para entender tu verdad, porque no se puede entender por medios humanos, ni tampoco por medio del raciocinio, sino sencillamente necesitamos tener vida, que tu Espíritu nos haga entender, que tu Espíritu nos revele tu palabra es verdad, Señor. Bendice a todos aquellos que están con nosotros, conectados. Bendice a nuestros hermanos que están fuera del país, nuestras familias, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Tanto al principio como al fin, el Señor hace esto de purificar el templo. Día de la Pascua, que era la salida de Egipto, y podríamos decir que estaba desde la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la caminata por el desierto y la entrada a la tierra prometida. Aunque esta inicialmente se hizo estando ellos en Egipto antes de su salida, antes del Éxodo. Jesús purifica el templo. No se le puede dar otro tema a esta porción. Está perfecta en cuanto a lo que hemos leído, en cuanto a lo que se trata, esos versículos. Jesús purifica el templo. Es maravilloso saber de que lo que nosotros leemos, lo que nosotros estudiamos, a lo que a nosotros nos enseñan el Señor, su Espíritu, sus siervos, a través de los 5 ministerios, es una maravillosa bendición saber que no me están instruyendo para conocer la historia de Israel, que no me están instruyendo para saber los acontecimientos mundiales, pasados, presentes y futuros, sino que me están enseñando que todo esto es lo que el Señor está haciendo en mí, hará en mí, o hizo en mí. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos convertidos, carta a los romanos, en el capítulo 15, versículo 4, dice que esa enseñanza es para nosotros, que todo lo que se escribió en la antigüedad es para nosotros. No para saber de que se hizo esto, se hizo aquello, etcétera, sino para que nosotros podamos darnos cuenta cómo Dios va a obrar también en nosotros.
¿cómo Dios va a obrar en mí? Vayámonos allá a Israel y veamos cómo Dios trató con ese pueblo, así Dios me va a tratar a mí. ¿Cómo Dios va a hacer que me purifique, me limpie? Vayámonos allá al tiempo nuevo testamentario, en el tiempo de Él y lo que hemos leído, y así como purificó ese templo, así también nos va a purificar a nosotros. Así como ellos hicieron de su casa, hablando del templo, hablando de su templo, hablando de la casa de su Padre, por eso es increíble, es maravilloso ver la autoridad que el Señor tenía como para poder entrar a la casa de su Padre y limpiarla sin que nadie lo podía detener, sin que nadie pudiera intervenir. Él era el dueño de la casa. Y es tremendo cómo quedó todo paralizado en su alrededor, hablando de las vidas que estaban ahí, que habían usurpado, que vamos a ver eso. Es maravilloso también cómo el Señor puede venir a esta casa y ponerle orden. Eso es maravilloso entenderlo. Señor, tú puedes venir a esta casa y poner en orden. Y no basta una vez, somos reincidentes. Como en este caso, esta fue la primera vez que lo hizo. Y vemos más adelante que lo vuelve a hacer. Qué tremendo, qué terrible darnos cuenta y decir, Señor, soy un reincidente. Señor, has venido a poner en orden mi vida y la vuelvo a desordenar. Has venido a sacar de mí a todos los animales y yo los vuelvo a meter. Qué terrible entender eso, hermano. Qué espantoso. Pienso de que esto nos puede espantar en el sentido de que nos espantamos solamente cuando uno está convertido, hermano. Mientras uno no se convierte, a uno no le amanece. Es maravilloso sentarme con hermanos, pero individualmente, pero varios, sentarme con hermanos o sentarme con un hermano, y qué maravilloso es que le digan a uno, hermano, pasé tanto tiempo de mi vida y a mí no me afectaba nada. Y de un tiempo donde yo fui tocado por Dios, donde pienso que fue el día de mi conversión, que yo ya había aceptado al Señor, pero fue una conversión ese día que yo sentí que Dios me tocó. Y eso hace que la gente desee otra vez aceptar a Cristo. Dice, qué tremendo, desde el día en que Dios me tocó, yo ya no soy el mismo. Hoy tengo pena, hoy siento vergüenza, hoy siento dolor, hoy siento pérdidas, hoy siento en mí lamentación. Antes no me afectaba, antes no me daba cuenta, antes no me percataba los daños que hacía. Hoy me percato, hoy me doy cuenta, hoy me entristezco, hoy me siento mal. Qué tremendo, qué maravilloso es. Y decir, ¿sabe por qué le digo qué maravilloso? Porque uno dice, ay, yo pensé que solo yo me sentía así. Como cuando uno está predicando la palabra, hablo unas cosas que para mí son tremendas y yo veo que hay gente que ni se mosquea, hermano. Qué tremendo, ni se mosquea. Siguen en su vagancia, en sus corazones, como el Señor se lo dijo a su pueblo, que ellos vagaron en sus corazones en toda la caminata en el desierto. ¿Y cuántos podemos estar viviendo eso? Que hay verdades, hermanos, impactantes, no nos afectan, como algunas veces nos reunimos los hermanos que compartimos y decimos que tremendo es cuando no vemos una respuesta, y no es que el pueblo tenga que salir para que nosotros nos sentamos bien, no, pero consideramos que hay palabras que uno dice, Dios mío, qué tremendo esto. Si yo estuviera ahí sentado, fuera el primero en pasar. Yo a veces no ministro porque yo necesito que el Señor me ministre a mí. Y me hinco, me siento y le digo, Señor, sé propicio. ¿Por qué? Porque el hecho que haya sido el que predicó no significa que yo no necesitaba esa palabra. Pero uno ve, hermano, y digo, Señor,
como algunos han confesado, dicen, no hermano, que uno no pasa porque no es que uno no le ha afectado la palabra, sino es porque uno está ahí digiriendo, ¿verdad? La palabra, la enseñanza. No le creo mucho, pero lo vamos a aceptar, ¿verdad? Fue el problema de él. Yo quiero decirle algo, hermano, yo no necesito que usted pase para que yo me sienta bien. Yo me siento bien con que el Señor me use, punto. Y lloro porque no creo que el Señor me usa para predicar. No que me use en el efecto, no, que me da el privilegio. Yo nunca cuantifico el si hizo efecto o no hizo efecto. Eso a mí no me importa. Porque me pueden mandar a un pueblo que no me quiere oír. Entonces, ¿cuál sería entonces mi gozo, mi alegría? No, mi gozo, mi alegría es que el Señor me diga, mire, ¿sabe? Yo lloro porque no entiendo cómo el Señor me pueda permitir a mí deleitarme en su palabra, por ejemplo, leerla y entenderla. No lo entiendo. Yo digo, qué tremendo esto. Y eso me hace quebrantarme. Porque yo, Señor, entiendo tu palabra. ¿Cómo? No me expliques, no, porque ni yo lo sé. Usted ya sabe que eso no es suyo ni mío, eso viene. Usted no puede entender la palabra si no es por el Espíritu. Usted no puede tener ninguna revelación si no es por el Espíritu. Eso a mí me quebranta. Y le digo, Señor, qué don más inmerecido el que tú me has concedido. Por lo menos hablo de entender para mí. Cuando yo leo y entiendo para mí, eso me quebranta. Amén. Entonces, vemos que Jesús purifica el templo. Lo primero que yo sentí es cómo el Señor me purifica a mí, cómo el Señor me va a purificar a mí. Cuántas veces me va a purificar, cuántas veces sea necesario. Mientras meta mañosos a mi alma, me va a purificar. Mientras me meta animales en mi alma, el Señor me va a purificar. Mientras yo meta todo lo que el Señor hizo, el Señor me va a purificar. Y sabe una cosa, me alegro de eso, fíjate. Antes me daba miedo como la gente hoy se le dice de un infierno, no, eso no existe. Y ellos están queriendo engañar a sí mismos de que el infierno no existe para no aceptar esa verdad. Y eso es estar uno, no sé cómo, no mal, muy mal, querer negar una verdad. Entonces, este acontecimiento de la purificación de este templo tuvo lugar en el sitio más sagrado de Israel. Mire qué tremendo esto, en el sitio más sagrado de Israel. Ahí tuvo el Señor ese evento. Ahí el Señor hizo esa primer labor. Porque antes de ello, o de esto, se habla de las bodas de Caná de Galilea, el milagro que hizo, y que lo hizo porque su madre le pidió que lo hiciera. ¿Y qué tienes conmigo, mujer, si todavía no es tiempo de nada? Mas, sin embargo, él viene y hace ese milagro. Pero fue un milagro, pero una labor de esta altura, de esta dimensión o de estas dimensiones, es la primera vez que lo hace. ¿Y dónde lo hace? Lo hace en el sitio más especial y más importante de Israel. Entonces, cuando el Señor viene a hacer una obra, no viene a arreglar nuestras calles, como lo hemos dicho, no viene a arreglar nuestro país, viene por usted a arreglar su vida y a arreglar mi vida. Viene por lo más importante en esta tierra, viene por lo más importante en este país. Hermano, qué lindo eso. Si el Señor quisiera, ya hubiera arreglado esto, hermano, y todo El Salvador estuviera de rodillas, pero no, a Él no le importa El Salvador, a Él le importa su alma. Amén. También en el momento más solemne del año, mire qué tremendo el inicio, en el momento más solemne del año, cuando ellos estaban haciendo una celebración, y lo hacían en una semana, la celebración, iniciándose en el primer día, el día de la Pascua, y ellos se preparaban para celebrar el día de la Pascua, y el resto de la semana lo hacían con la fiesta de los panes sin levadura. Pero él vino, mire qué tremendo, en el momento más solemne, que era
la celebración de la Pascua. ¿Y cuántos de nosotros despreciamos, verdad? Un culto, cuando cada culto para un hijo de Dios debería ser como ellos celebraban la Pascua, como ellos celebraban los panes sin levadura, como ellos celebraban los tabernáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Para usted y para mí, cada culto debería ser especial. Por eso, para mí no hay día especial para la madre. Porque seríamos como todos, la mayoría de los evangélicos, que esperan un evento especial, el día domingo. Yo no estoy de acuerdo en esa celebración del Día de la Madre. Se olvidan de las madres, maltratan a las madres, humillan a las madres, se olvidan de las madres, y el 10 de mayo, ay mamá, yo te amo mucho, dice, con una licuadora que no es ni para ella, con una sartén que no es ni para ella, con una cocina que no es para ella, con una refrigeradora que no es para ella. Ahí está, solo con eso. Ahí puede ver el gran mercantilismo. ¿Y usted qué saca con regalarle a su madre una refrigeradora si es para todos? ¿Y a dónde te la ponemos, mamá? Ahí a la par de la otra, dice. Que el día el padre, que el día el pastor. Tiene que esperar un día del año para decirle al pastor gracias. Qué triste, ¿verdad? ¿Puedo seguir? Jerusalén fue sede política y religiosa de Israel y el lugar donde se esperaba al Mesías, el lugar donde iba a aparecer el Mesías. Mira a dónde llegó el Señor Jesús. Llegó a Jerusalén, llegó al templo, y por eso menciona la Escritura que dejó Capernaum, donde ahí en Galilea tenía él su base central, y dejó ahí, se fue, y déjeme ver, y subió Jesús a Jerusalén, dice. Y allí se encontraba el templo, en ese lugar, donde se esperaba que apareciera el Mesías. Ahí llegó él. ¿Y acaso no va a salir de nosotros el Mesías? ¿O acaso no se está formando en nosotros? Pablo dice que se está formando en nosotros. Hasta que Cristo sea formado, hasta que Cristo sea dado a luz, hasta que alcance la estatura, en otra forma, del varón perfecto y la plenitud de Cristo. ¿Ve? No va a venir a San Salvador, no va a venir antiguo, va a venir aquí a mi vida, de donde va a aparecer el Mesías, el Cristo. Por eso es que es muy importante entender eso, como decía al principio. Decía, Señor, qué lindo eres, me permites entender tu palabra. ¿Por qué? Porque sé que esa palabra es para mí, sé lo que tú vas a hacer a mí y vas a hacer en mí, y también sé lo que hay en mí. Hay mercaderes en mí, hay gente que contamina, hablando de gente de los cambistas que estaban ahí, de los mercaderes, de los que vendían palomas, de los que vendían bueyes, de los que vendían ovejas. Habla de 3 tipos de animales, habla de 3 niveles. Y el Señor tremendo siempre habla en 3 niveles. ¿Por qué? Porque la paloma era para el bien pobre, que no podía decir, no tengo, no, es una palomita. Sí puedes presentarla. Porque no puedes venir con las manos vacías. Porque esa paloma significa algo, simboliza algo. Y te doy la capacidad de que tú te presentes con algo que para ti no tiene gran costo. Y así las ovejas, y así también los bueyes. Ahí se encontraba el templo, y muchas familias judías de todo el mundo viajaban hasta Jerusalén
durante la fiesta más importante. Imagínense, con eso estamos diciendo la cantidad de gente que llegaba a Jerusalén. Eran miles los que llegaban a Jerusalén. Oiga, eran miles. Y eso hizo que el corazón de estos líderes religiosos se deformaran, se llenaran de ambición, que cambiaran la visión que Dios les había dado y que cambiaran la misión que ellos tenían. Y llegó a valerles lo que al Señor más le valía. A ellos les valió, y para ellos eran lo de más valor, su pueblo. Y el templo era extremadamente importante. Así como para nosotros el congregarnos es importantísimo. Porque aquí es donde tenemos la enseñanza, el crecimiento. Aquí es donde vamos a madurar, en el sentido de que aquí vamos a entender lo que nos pasa afuera. Esas aflicciones de afuera, aquí las venimos a comprender y maduramos. Amén. El templo se construyó en un lugar majestuoso, un monte donde se dominaba la ciudad. Salomón construyó el primer templo casi en el mismo lugar, aproximadamente unos 1000 años atrás, 949 años antes de Cristo. Salomón. Pero los babilonios lo destruyeron allá por el 590 o 588 antes de Cristo. Lo destruyeron. Eso está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, esa destrucción. Y después el templo se reconstruyó aproximadamente en el año 515 antes de Cristo, el que después se conoció como Herodes, el templo de Herodes. Y Herodes el Grande lo engrandeció y lo remodeló aproximadamente en el año 20 antes de Cristo. Ese templo es en el que el Señor está hablando aquí en la Escritura. Entonces el templo era muy concurrido durante la Pascua, con miles de visitantes. Y aquí viene el asunto, el por qué el Señor tuvo que ponerle un paro, tuvo que ponerle un alto a eso. Para él el templo era algo extremadamente importante. Su ciudad, Jerusalén, era increíblemente importante. Venían miles de familias judías para celebrar la Pascua, para celebrar las fiestas solemnes, como los panes sin levadura, etc. Entonces, los líderes religiosos, permitían que se congestionara mucho más al dejar entrar a los cambistas y mercaderes para establecer sus puestos en el atrio de los gentiles. Mira, ¿dónde viene el por qué? Bueno, el por qué el Señor tuvo que ir a limpiar su casa. ¿Por qué el Señor? No solamente es de que el Señor llegó y limpió la casa. No, habían razones. Primero, es cierto, era su casa, la casa de su padre. Estaba escrito en el Salmo 69, versículo 9, que el celo de su casa lo iba a consumir. Y ahí se estaba cumpliendo. Por eso sus discípulos se acordaron. Muchos entendieron el por qué el Señor estaba haciendo eso. En el libro de los Salmos ya estaba profetizado. Y aquellos que ya lo habían visto y reconocido como el Mesías y lo habían seguido por ser el Señor, entendían tremendamente los acontecimientos. Por eso es importante que nosotros conozcamos la Escritura, que el Señor nos haya hablado antes, para que cuando vengan esos acontecimientos en nuestra vida, nosotros seamos entendidos y digamos, ya el Señor me lo había dicho, esto me pasa porque no entendí. Porque aquí la Biblia no se trata de conocer todo un trasfondo histórico del pueblo de Dios, sino que la Biblia es el que me revela mi vida, quién soy y qué es lo que van a hacer conmigo, para poder llegar a ser lo que Dios quiere que sea. De otra forma no se va a poder lograr. Mire los religiosos, los líderes religiosos, lo que habían hecho. Mire, aquí empieza lo importante, el por qué el Señor llegó a poner orden.
Ellos aceptaron esta práctica, los líderes de la nación, o sea, los líderes religiosos, como una manera de ayudar a los adoradores. Mire, qué terrible es el diablo, hermano. Ay, hermano, mire qué bendición, ya tengo computadora, mire, hoy ya puse internet, y mire qué maravilloso, yo quiero tenerlo porque yo quiero no perderme la enseñanza. Esa computadora, ese internet hace que ya no te congregues. Ay, hermano, mire qué bendición, ya voy a tener carro, para así no voy a faltar a los cultos, aunque no haya transporte. Mira, cuando hay vacaciones para la nación y que no hay transporte en los días tales y tales y tales, yo voy a estar ahí en la iglesia, que ganando, que siempre le pido al Señor. Y cuando ya tenemos el carro, lo que menos asistimos es a la iglesia. Entonces vamos allá a una tolada, vamos al puerto, que nos invitan a comer, que mi mamá me llamó, que la va a visitar, y que mi tía me dijo que viniera a no sé qué. Qué terrible es el diablo, ¿verdad? Y nosotros llorones, y el diablo que nos pellizca, que andamos buscando cualquier pretexto. Hablo cuando ya nuestra alma ya se desvió. No quiero ser legalista en decir que no podemos faltar a los cultos, no, si ese es su problema. Ese es su problema. Yo estoy acostumbrado a que días de semana la iglesia normalmente está vacía. Y eso estoy acostumbrado yo. No es por mí, hermano. Créame, delante del Señor, no es por mí. Sino porque cuando vienen los bombazos, le digo, ¿y por qué se va a meter a Vietnam? Cuando viene todo lleno de orines, ¿y qué anda haciendo en el Vietnam? Y no estoy hablando del fútbol, pero es la figura. Lo mancharon. ¿Y dónde andaba? ¿Ve lo importante de congregarse? Yo no digo que tenemos que estar metidos en la iglesia, no, hermano, no me refiero a eso. Que tengamos una vida normal. Cuando yo leo la Biblia, la iglesia normal de Watchman Nee o Ni Tu Chen, yo me quedo frío, hermano. Oh, esta era normal. Dios santo, digo yo. Igual que mi hijo. Digo, esta es la iglesia normal. Oh. Dios mío, esa es la iglesia normal. Y eso que es un libro de un contemporáneo. Dios Señor, qué mal estamos. Entonces ellos aceptaron esta práctica como una manera de ayudar a los adoradores. Pero ¿sabe qué descubrió el Señor? Que no era por los adoradores, era por hacer negocio, los líderes. Y lo hacían como un pretexto para pagar impuestos para el mantenimiento del templo. Y lo triste de esto era que a los líderes no les importaba. O no le daban importancia al hecho de que este atrio estaba lleno de mercaderes y que los extranjeros, los que no vivían en Israel, los que no vivían en Jerusalén, tenían y encontraban una mayor dificultad para adorar. Mire, ellos en vez de ver de que esa gran multitud ya era un problema para adorar, mas sin embargo con el negocio que ellos estaban haciendo de permitir mercaderes y de cobrarles impuestos y de acomodarle a los que andaban buscando comodidad, porque quiero decirle algo, si nosotros en esta iglesia tenemos acceso al internet es por los hermanos que no se congregan o están fuera. Si no hubiera aquí. Así que ustedes que están fuera del país son los que, por los que este internet lo tenemos. Es como poner el retroproyector, poner la Biblia y la gente no trae Biblia.
le estamos haciendo un mal. Entonces, ellos como líderes tuvieron que haber visto eso. Uy, hay que quitar el internet. Si ellos están ocupando internet para no congregarse, quítenlo. O sea, ayudémosles a estos haraganes, ayudémosles a estos irresponsables, ayudémosles a estos que no les ha amanecido, que no pueden ver la diferencia entre el congregarse y estar en una computadora o en una pantalla. Hablo de aquellos que pueden estar en espíritu y en verdad adorando al Señor. Se ora con el cuerpo, se adora con el cuerpo, hablo del cuerpo de Cristo. El espíritu se mueve donde Él está. Tenemos la escritura, nosotros la abrimos. Traemos nuestras ofrendas, traemos nuestros diezmos, traemos nuestras primicias, traemos nuestras limosnas, que son las ayudas para los que están necesitados. Que son tan poquititos los que han entendido esa verdad y esa bendición de poder compartir con otros nuestro pan. Amén. Entonces, si ese retroproyector no va a hacer que la iglesia no traiga Biblia, a excepción de gente que necesita eso, y que usted tenga nomás como un apoyo, pero usted tiene su Biblia ahí, y puede leerlo ahí si tiene problemas de visión. Mi madre no podía estar leyendo ahí. Y me decía, a mí me ayuda mucho, me dice, cuando está en grande, 90 años. ¿Y usted cuántos tiene? Sí, es posible que tenga mala vista. Sí, pero no se excuse porque es un mal para usted. Y es un bien para usted si lo hace. Entonces, estos líderes, ellos tuvieron que haberse preocupado por eso. Al tener ahí mercaderes, se percataban de que era una mayor oposición que encontraban los que venían, oiga, a adorar. El Señor, hermano, no estuvo de acuerdo porque era un estorbo para los adoradores. Venían a adorar. No venían a pasear, no venían a comer pupusas. Venían a adorar. Ellos como líderes tuvieron que verse preocupados de eso. Por eso qué bendición tener líderes que se preocupan por nosotros. Hermano, pero oiga, me viene un líder y se preocupa por mí y me dice, hermano, día de novelo, ¡ay, usted! Ya no puede faltar un mes, pues. Como hace muchos años, mire los golpes que uno recibe y uno ya no anda preguntando por nadie. Hablo a la casa de una hermana para preguntarle que tenía días de no verla y yo con aquel amor de pastor, que no era su pastor, pero con aquel amor de pastor, porque no era mi oveja, era visitante, pero venía aquí y le hablo y mire qué tremendo. Cuando me contaron, ¿sabe qué dijo la hermana el día que usted le habló? Que por eso no le gustaban las iglesias chiquitas, porque todo el mundo los controlaba. Así que si a usted no le gusta que lo controlen, vaya a una iglesia donde hay bastante ganado. Ahí nadie lo va a ver. Todos se parecen. No digo que las iglesias grandes son ganado, pero váyase a esas donde usted sabe que ahí sí usted puede. Ya me metí en lío yo. Ya van a decir esas iglesias chiquitas que sienten envidia y celos por nosotros, los grandes. Pero no me refiero a eso, no es el hecho de ser iglesia grande. No, yo hablo de los hermanos que andan buscando dónde meterse entre el montón. Y lo aclaro para que no se me agachen. No les importaba a ellos. No les importaba la calidad de los animales que se presentaban como ofrendas. Y eso le molestó al Señor. A los líderes no les molestaba eso, que compraran una mala calidad de animales. Eso no es que le molestó, él sintió ese celo. Sintió ese, ¿cómo? Los líderes están permitiendo que traigan aquí animales
malos. Cuando ellos saben lo que hay que presentar, ellos son los que tienen que decirle al pueblo, mire, si a usted le duele diezmar, no lo haga. Si a usted no le gusta diezmar, no lo haga. Si a usted dice que no le alcanza porque diezma, no lo haga. El líder es el que tiene que decir eso. El líder que tiene que, mire, nosotros no necesitamos el diezmo de nadie. Esta iglesia no existe para que la gente diezme. No, no es para eso. Ellos tuvieron que haber sido claros. No, no se puede. Aquí no pueden haber mercaderes. Aquí no pueden haber comerciantes. Aquí no puede venir gente a hacer comercio de lo que es del Señor. Porque la adoración es para el Señor. Las ofrendas son para el Señor. No, no es que vendían agua helada, ni tampoco que vendían pupusas. No, no es que vendían café con pan. Aquí la Biblia es clara. Lo que competía a la adoración, a las ofrendas, al propósito por el cual esa gente venía a Jerusalén y al templo. Por eso démosle gracias al Señor que tengamos líderes, hermano, que se preocupan por nuestra vida espiritual. No, no, hermano, eso no le agrada al Señor. Para eso estaban ellos. Y ellos estaban lucrándose. Imagínense que les exigían impuestos a los mercaderes. Como quien dice, mire, ustedes páguennos el impuesto y cómo lo recuperen con los adoradores, ese es problema de ustedes. Y qué triste, ¿verdad? Porque estamos en el siglo XXI y en muchos lugares donde se dice que se adora a Dios, usted va a ver que eso está lleno de mercaderes y pagan impuestos por estar ahí en los atrios. Y no les importa que la gente que llegue ahí supuestamente a adorar, supuestamente a cumplir un voto, supuestamente a lo que sea, no les importa que se caigan. No les importa que haya peste a todo, sabiendo que el Señor no habita en la inmundicia. El motivo principal de editar el templo era la adoración, no al negocio, no al bullicio, no a la trampa. Hacían trampa y los líderes lo permitían, porque ellos se lucraban de eso. Y sí, Señor, no volváis mi casa a casa de mercado. Es claro el Señor. Hermano, aquí no estamos hablando de un legalismo. Hace como unos 15 años, en mi propia cara me dijeron de que habíamos vuelto la casa del Señor como una casa de cueva de ladrones y no sé qué, y de mercaderes, solamente porque los hermanos tenían allá café con pan. No, eso no tiene que ver nada con adoración, eso no tiene que ver nada con las ofrendas, eso no tiene que ver nada con diezmos, ni con primicias, ni con nada. No, eso es al final que todos salimos con hambre, nos tomamos un café con pan. Eso no, ese legalismo no, hermano. Si vamos a hacer algo, hagámoslo con ciencia, hagámoslo con conocimiento. Si no, yo hubiera sido el primer día, eso no se hace. Pero eso no es negocio, hermano. Y jamás, como líder, me he quedado con un 5 de esas actividades. Y no digo más porque Dios lo sabe. Pero hay veces que cosas que de mi propio dinero he puesto y a nadie le ando diciendo ni pidiéndole que se compre, que se haga. Yo sí sé cómo es Dios conmigo, ¿por qué voy a ser chucho con Él? Yo sé cómo Dios ve increíble, no, Señor. Ese es un negocio aparte. Negocio con el Señor. Y no negocio de que te doy para que me des. No, echa tu pan sobre las aguas. Démosle un aplauso al Señor, hermano.
Así como dice Santiago, ¿va? Dale a aquel que no te lo va a poder regresar. A ese dale. Con ese, estafadores, mercaderes, con eso siembren. Hipócritas que le dicen, ay hermanito, voy a sembrar con usted. Y yo por dentro, no, cizaña, no quiero, les digo yo. Por dentro. No, hermano, no nos vendemos por algo que no vale la pena. Nada vale la pena. Bendito sea el Señor. No se puede ir al templo y quebrantar el propósito para lo cual fue establecido. Con razón, el Señor estaba molesto. Veamos algunos detalles de la corrupción. Tenían que pagar los impuestos con moneda local. Imagínense. Mire qué líderes. Que los que llegaban a adorar tenían que pagar con moneda local. ¿Se acuerda cuando se tenía que comprar el dólar, hermano? Y que no había solo había un mercado negro prácticamente. Y que casi era obligado uno a ir al mercado negro. Qué terrible era. Me recuerdo que mi formación fue en Guatemala. Ahí fue mi verdadera formación. Me tocaba ir hasta Guatemala y cada vez que pasaba la frontera un dolor de cabeza, hermano, porque me sentía, pienso yo que los que estaban llegando a adorar a Jerusalén era cuando a mí me tocaba pasar la frontera, hermano, que me decían, mire, yo les decía, mire, ¿a cómo está el quetzal? Me decían, un ejemplo, a 1.45 de Colón. Y uno topaba, y 1.45 de Colón por cada quetzal. Al regreso que yo venía con quetzal y lo quería devolver, ¿a cómo están los colones? Y me decían, a 1.30. Ya me habían bajado en la ida y me bajaban más en el regreso. ¿Y yo qué hacía con quetzales? Doble vacunada. Porque yo decía, bueno, si pagué 1.45 de seguro me van a decir, va, 1.45. 1.30 me lo agarraban, de Colón por quetzal. Y habían otros que eran sin cerebro, va. ¡Ey, qué chivo! Me lo agarraban bien baratos. Y uno decía, ellos no se daban cuenta, pero el Señor sí. Y los líderes eran los propiciadores de esa corrupción. Los que podíamos un poquito de números, no, este asalto a mano armada, les decía yo. No, pues sí, pues si quiere lléveselo, no, pues. Y era un precio que pagábamos, del cual jamás me arrepiento haber pagado, porque el Señor me lo ha devolvido con creces enormes. Porque era la necesidad de conocer de Él. Y esta gente pagaba esos precios. Entonces el Señor no maltrató a los adoradores. ¿Ve con quién se las arregla el Señor? No a ningún adorador maltrató. Fue con los religiosos y con todos los mercaderes que estaban adentro. Amén. Estos eran deshonestos e imponían tarifas altas. Ellos sabían que tenían que presentarse con animales y muchos los llegaban a comprar en el atrio del templo y allí estaban las tarifas más altas por la compra de animales. El lugar más caro para comprar un animal era en el templo. Imagínense qué terrible, hermano. Y no nada que ver con eso, pero déjenme sacarme esta espina. ¿Por qué andamos queriéndole comprar al hermano y que por qué ese hermano quiero que me venda a mitad de precio? ¿Qué no era lo que hacían estos malvados? En el templo estaban los animales más caros de todo Israel. Así que era una comodidad para aquellos que podían llegar al templo y comprar y que nadie se da cuenta, como una vez le dije, cómo tenían que hacer.
Si tenían que presentar el buey, ¿desde dónde tenían que llevar el buey? Pero no, pero como los líderes eran sagaces, corruptos, malvados, no, aquí tenemos uno un poquito cojo, pero ¿y cuánto cuesta? Cuesta $600. Uy, pero ya valen 200. Sí, pero aquí no, aquí nadie te ve que traes un buey. ¿Y cuántos pagamos precios? Con tal de no pagar el precio verdadero. No, si no somos tontos. El que tenga entendimiento. Solo quiero terminar con algo porque tengo muchas cosas que no tengo tiempo, hermano. Qué lástima. Y se pierde la unción del momento en esta enseñanza. Por eso algunas ya no las doy. Pero quiero terminar con el versículo 15. Y esto es lo terrible, con esto voy a terminar. Póngame atención, véame un momentito, por favor. Con respeto se lo pido. ¿Ha entendido de que no estamos hablando del templo, verdad? Nuestra vida. Ok. Llegó un momento en que el Señor al templo, llegó. Y lo primero que hizo fue ir al templo. Por eso dice Santiago, si el juicio de Dios comienza por casa, llegó al templo. Y las cosas estaban mal en el templo. ¿Qué hizo? Mire el versículo número 15. Y haciendo un azote de cuerdas, imaginen qué tremendo. ¿Para quién es el látigo? Para el caballo. No lo usó con sus hijos. Aunque a nadie tocó con la cuerda, o con el látigo, o con el azote. Dice que hizo, no llevó. Él lo hizo, significa que él llegó al templo y comenzó a agarrar las cuerdas con el que se hacía el azote de cuerdas, el látigo. Él comenzó a hacer la trenza. Significa que tuvo paciencia. A ver si había alguien ahí que podía discernir lo que él iba a hacer. No se enojó. El que llega enojado, hermano, arrebata cualquier cosa y comienza como que es loco. Él no lo hizo así. Él llegó sabiendo lo que iba a hacer, tejiendo, como que dándole tiempo a que las vacas a que las ovejas, a que las palomas, a que los cambistas, a que todos los mercaderes, a que los líderes religiosos, pero pérdida total de la sensibilidad. ¿Sabe cuándo el Señor llega a limpiar su casa? Cuando hemos perdido toda sensibilidad. Y por eso dice el 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y los esparció, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén. Oramos. Vamos a pedirle al Señor que sea propicio con nosotros. No hagamos
ni tomemos la casa del Señor ni el ministerio como medio para enriquecernos. El Señor no hizo nada cruel, ni injusto. Más bien, se trataba sencillamente de una indicación de santidad y rectitud. Usaban mal el templo al convertirlo en un mercado. Habían olvidado que la casa de Dios era un lugar de adoración, no un mercado para obtener ganancias. Nuestra actitud hacia la iglesia es errada. Es errada si la vemos como un medio para establecer relaciones personales o para ventajas comerciales. Por eso procuremos que nuestra asistencia a la iglesia sea solo para adorarle y servirle a Él. Que nuestra ofrenda, que nuestro sacrificio sea como Él dice, no como alguien me lo diga ni como yo quiera tampoco, para que mi adoración sea una ofrenda de olor grato y fragante delante de Él. Tenía justa razón el Señor al molestarse contra aquellos que explotaban a quienes llegaban a adorarle. Mire qué tremendo esto, hermano. El Señor se molesta contra aquellos siervos que se valen, se enriquecen de los que llegan, que explotan a los que llegan a adorarle a Él. Mire qué terrible esa condenación, hermano. El Señor no se enojó, no se llenó de ira. Hay una gran diferencia, hermano, entre la ira sin control y el celo del Señor con lo suyo. Es que Él llegó a su casa. Hermano, Él puede llegar a su vida si usted le pertenece. Y puede limpiar lo que Él quiera de usted y de mí. Porque si somos su casa, quiere que nuestra adoración sea una adoración verdadera. Señor, gracias. Porque nos enseñas qué esperas de nosotros, especialmente los que tenemos liderazgo. Que debemos de cuidar tu casa, Señor, de que debemos de ser celosos y de que estemos conscientes de que si nosotros contaminamos tu casa, Señor, nos darás tiempo al verte que estás tejiendo un azote de cuerdas, enseñándonos que tú no vas a perder la cabeza con nosotros, de que estás muy consciente y muy de acuerdo con sacar los animales, con volcar las mesas, con volcar las monedas y sacar a todos los que están haciendo negocio ilícito de tu casa. Hermano, hay una bendición para aquellos que entendemos esto. Señor, gracias. Y especialmente por aquellos, Señor, que a veces no comprenden por qué tú tratas con ellos, por qué tú purificas sus vidas, sus almas. Te bendecimos, Padre, y te damos las gracias por tu palabra, por lo que hemos aprendido en esta noche, si hemos aprendido algo, Señor, o lo que hemos recordado, porque posiblemente lo habíamos olvidado, Señor.
Gracias por aquellos que extendiste una vez más tu misericordia en nosotros, porque hoy hemos entendido que tú puedes entrar, y has entrado quizás muchas veces, porque esta es tu casa, porque este cuerpo, esta vida es tu templo, Señor. Y qué alegría es saber que tú puedes entrar a limpiarlo, porque solo tú, Señor, lo puedes hacer. Gracias, Señor.